Perfecto. Entonces vamos a dar inicio al día bueno, a la charla del día de hoy, en la que voy a hablar sobre la importancia de la ciberseguridad en un mundo inseguro. Sí, disculpe. Vamos a hacer un poquito más de ahí. Perfecto. Ok, voy a empezar haciendo una breve introducción sobre la empresa para que nos conozcan un poco más. ¿Sí? Como algunas personas sabrán, yo soy Gabriel Lazo, ¿sí? Eh, Soy el director de Enjaque, ¿sí? Es una empresa peruano-española, ¿sí? Que tiene ya 10 años en el mercado peruano, bueno, más de 10 en realidad, y yo principalmente me encargo de la parte de Latinoamérica, ¿sí? Eh, perdón, ¿no? Ya. Ok. Bueno, yo veo la parte de Latinoamérica, sí, tenemos oficinas también en España y atendemos nosotros a, bueno, varios países en realidad en Europa, en Latinoamérica. Y ese punto verde que ven ustedes es el centro de investigación y desarrollo que tenemos, desde donde nosotros hacemos la recolección de todos los datos e investigaciones sobre los ciberataques y sobre las nuevas formas de intrusión a nivel mundial, ¿sí? Y eso está ubicado en Rumania. ¿Okay? Nosotros cubrimos toda la línea de cadena de valor de la ciberseguridad, desde el diagnóstico, ¿sí? Pasando por el aseguramiento obviamente, e inclusive los eventos de respuesta a incidentes, es decir, aquellos post-ataque, ¿no? O sea, después de que los han hackeado o ha habido alguna intrusión o hay algún tipo de incidente mayor como alguna extorsión, ¿sí? O de repente amenaza de exfiltración de los datos, ¿sí? Más adelante les hablaré de estos servicios. Nosotros somos parte del equipo de Mundo Hacker, ¿sí? Que viene a ser un triproducto. Y este triproducto es una serie de televisión, ¿sí? Que se emite en televisión española, en Discovery Max, en Canal 13 de Colombia, ¿sí? Una serie de libros que se utilizan en distintos diplomados y especializaciones de ciberseguridad. La serie es Mundo Hacker, ¿sí? La serie de libros Mundo Hacker y de la editorial Rama Multimedia, ¿sí? Y también, pues, una charla, que es una super charla en realidad. A mí es un honor para mí ir cada año y poder presentar algún tema frente a tantas personas. La charla está de Mundo Hacker Day, que reúne alrededor de 2.000 personas cada año, ¿no? En realidad, bueno, el año pasado fueron más de 2.500 incluso, fueron un montón, y como 1.000 personas en streaming, ¿no? Que fue súper, ¿sí? Eh, Esto no está tan actualizado, ya hemos pasado sobradamente los 100 clientes en Perú, 500 en el mundo, bueno, y 200 de personas VIP, que son principalmente empresarios y personajes de la televisión, ¿no? Esa es alguna lista de nuestros clientes. Principalmente brindamos asesoría a la parte de finanzas, telecomunicaciones, banca, minería, ¿sí? Y gobierno, obviamente. Y este es el eslogan. ¿Okay? Acerca mío, ¿qué les puedo decir? Bueno, ya les dije mi nombre, Gabriel Lazo. Yo he escrito ya un par de libros para la editorial Rama Multimedia. Escribo en la revista Pentes Magazine y en Hacking 9, ¿sí? Que es una revista escrita en inglés. La empresa es de Polonia, ¿no? Y se reparte, perdón, mundialmente, ¿no? La revista en forma digital. Enseño en realidad en varias instituciones de distintos países, ¿sí? En realidad, bueno, principalmente en Perú, pero también en otros países. Y soy bastante activo en las redes sociales, así que si es que alguien me quiere seguir, me puede seguir bueno, tengo el Instagram también con @gapsitus. Principalmente posteo la mayor cantidad de las noticias y las cosas que voy haciendo, que voy investigando en el Twitter, ¿sí? También con @gapsitus. Y los videos, como el video del día de hoy, son posteados también en la página de Enjaque, ¿sí? Donde tenemos ya, creo que este mes hemos llegado a los 16.000. Si nos dan una suscripción, pues nos ayudan a seguir creciendo. ¿Okay? Tengo distintas certificaciones de ciberseguridad, de hacking, de todo esto, pero no las menciono, no me gusta mencionarlas porque no son un referente
real de que una persona sepa o no sepa hackear, por si acaso, ¿sí? Soy parte del equipo Mundo Hacker también, el equipo de investigación que tiene también participación en la televisión y en distintos eventos, como les iba diciendo. Sí, este es el afiche que salió en Madrid cuando hicimos, creo que la segunda temporada, ¿sí? La que fue de televisión española. Una foto de una de las grabaciones. Y para que comprendan más. En el próximo capítulo. Hoy en día prácticamente todas las infraestructuras críticas están conectadas a Internet y por ende son susceptibles a ser hackeadas. Está Estados Unidos, está Rusia, está China y está Israel. Estos son países que generan tecnología de ciberguerra. Las guerras tal y como las conocemos hoy en día son una cosa del pasado. El nuevo teatro de operaciones es el ciberespacio. De hecho, muchos gobiernos están preparando a cibersoldados. Si una ciberarma puede ser una USB, pues las capacidades que pueden tener con muy pocos recursos son enormes. Hay muchos sistemas industriales que se están colocando cara a Internet para ser administrados remotamente. Por ejemplo, está en China, está en Pensilvania. Poder sustraer de alguna manera las credenciales, los usuarios y los passwords. Ejecutamos el comando Y voilà. Entramos al dispositivo. Si fuera un ciberdelincuente, un atacante, podríamos provocar probablemente una catástrofe. ¿Qué personas, qué instituciones trabajan en el plan de ciberdefensa, en este caso de Colombia? Almirante. Es una unidad del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y tiene la misión de direccionar las acciones y las operaciones cibernéticas de Colombia en el ciberespacio. Ok, ese es, bueno, de eso trata el programa. Y también, bueno, el año pasado fui seleccionador del equipo de ciberseguridad de Perú, ¿sí? Fuimos a una competencia organizada por la OEA y, bueno, que se llama ISC, Iberoamerican Cybersecurity Challenge, y con el equipo quedamos en segundo puesto a nivel Iberoamérica, ¿sí? O sea, primer puesto latinoamericano, segundo puesto en Iberoamérica, el primer puesto fue España. Fue en realidad un puestazo, ¿no? Fue algo muy, muy chévere y que nos permitió, bueno, en realidad dejar bastante altos los estándares de la competencia, ¿sí? Ok. Y el día de hoy, solamente recordarles, por si me quieren seguir en alguna de las redes, estoy con @gapsitus. El día de hoy vamos a hablar sobre ciberseguridad, la percepción que solía tener el término de ciberseguridad y cuál es el estado actual y obviamente la importancia, que es el tema de la charla, ¿sí? Ok, vamos a dar inicio entonces. Perfecto. Clásicamente, el término de ciberseguridad va bastante de la mano. O sea, mucha gente, si tú le preguntas en la calle qué piensan sobre ciberseguridad o qué piensan sobre hackers, pues lo primero que va a venir a la mente es el robo de tarjetas de crédito, ¿sí? Y si bien es una parte de lo que es el cibercrimen y por ende también de la ciberseguridad, pues no necesariamente es lo único que una persona debería de tener en cuenta o de pensar a la hora de ser, de recordarle o de ser nombrado el término, ¿no? Porque, bueno, sí, está relacionado, pero no es lo único que hay. Y justamente es lo que voy a hablar el día de hoy, ¿no? Esta es una imagen de uno de los canales que nosotros seguimos, ¿sí? Tenemos gente en la empresa que hace seguimiento de distintos canales de cibercrimen justamente para alertar y prevenir a los clientes que tenemos también en caso esté alguien investigando o alguien quiera hacer algún ataque y nosotros por lo menos saberlo, ¿sí? Esta es una de esas imágenes donde comparten esto, ¿no? Dice, let's work, o sea, vámonos a trabajar. Si esto es real, ese es el término, o mejor dicho, el concepto principal, y siempre venía de la mano con el robo o hackeo de las redes sociales, ¿no? En cuentas personales. Estamos hablando de Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, el mismo WhatsApp, ¿no? Tú piensas, alguien te dice ciberseguridad o alguien te dice hacking, lo primero que se le ocurre a una persona es hackear Facebook, hackear WhatsApp, tarjetas de crédito, ¿sí? Esa es la percepción clásica de este tema, ¿no? Sin embargo, no es la más acotada, en realidad no es la actual, ¿sí? Y de eso vamos a hablar hoy. En la actualidad sí existe el cibercrimen y sí podemos hablar de que hay
una mafia, hay una organización, ¿sí? Movimientos de organizaciones que hacen mercado negro con las tarjetas de crédito que sí se roban, ya sea por internet, clonadas, etcétera, ¿sí? Y se venden a través de, ahora son canales de Telegram, canales privados de WhatsApp, o en e-commerce o en webshops, ¿no? Y en estos casos, en estos sitios electrónicos como el que tienen en la pantalla, pues se hace venta e intercambio de bases de datos de tarjetas de crédito robadas, ¿sí? O sea, sigue existiendo eso, es todavía válido, pero no es lo único, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, son avisajes de la red Tor, ¿no? De la red de Onion. Y si se dan cuenta, en alguna de las páginas se puede encontrar publicidad, como la que ustedes están viendo en pantalla, donde ofrecen ya no solamente las tarjetas de crédito, sino también tarjetas prepago, las clonadas, cuentas de PayPal, ¿sí? Western Union, ¿sí? Incluso la opción de ser anónimo en la hora del pago, ¿sí? Y estupefacientes, ¿no? Drogas. Entonces, ahora se publicita de una forma mucho más transparente, por así decirlo, o sea, mucho más abierta, ¿sí? Para causar obviamente más impacto y ofrecerlo a más gente, ¿sí? Pero ya no es solamente tarjetas de crédito, sino un montón de cosas, ¿ok? La venta de las bases de datos de tarjetas sí se sigue dando. De hecho, hay dentro de las mafias, dentro de las organizaciones, cada una de las partes tiene sus funciones específicas. Hay algunos grupos de personas que se dedican solamente a la extracción de los datos y luego lo pasan, por ejemplo, en un canal de Telegram o de WhatsApp, como la imagen que tienen en pantalla, donde alguien publicó esta imagen diciendo, ya tengo la base de datos con las tarjetas de crédito, ¿quién las vende? Luego otra persona tomaría la batuta y empezaría a vender esta base de datos a distintos distribuidores, ¿no? Y estos distribuidores a clientes finales o se encargarían de vendérselo a una mafia que se encargue de la extracción del dinero, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tienen funciones bastante bien marcadas y muy específicas, ¿ok? Entonces, sí se da, ahora, claro, el cibercrimen hoy en día es más organizado todavía, ¿sí? Incluyendo también nuevas tecnologías, ¿no? Como lo que pueden ver aquí, un minero, un troyano que hace minería, ¿no? Entonces, supongamos que se tiene 10.000 máquinas infectadas y además de estas 10.000 máquinas infectadas, se tiene también celulares infectados, pues se les puede instalar bichos, ¿sí? Con el objetivo de que estas máquinas donen, entre comillas, donar parte de su procesamiento para hacer minería, ¿no? Minería de bitcoins en este caso. Y obviamente esto lo van transfiriendo a distintas billeteras, obviamente anónimas también, ¿no? Entonces hay ya una nueva, si se dan cuenta, un nuevo movimiento que es no solamente el robo de las tarjetas de crédito, sino también cuentas como las de PayPal o carteras, estas billeteras virtuales y además moneda virtual como la de Bitcoin, ¿sí? Y obviamente también los ataques de denegación de servicio. En este caso ustedes les estoy mostrando los ataques entre septiembre, ¿no? Al final del año, en el 2018. ¿Ok? Fíjense, Perú, la cantidad de ataques que recibe son los que están en amarillo. Hay días en los que los ataques son más frecuentes y de forma más masiva que otros. Y esto representa pues que en esos días probablemente hayan estado de repente extorsionando a alguna de estas empresas que recibió los ataques, ¿no? ¿De qué forma las extorsionan? Pues le lanzan un bombazo, un ataque, por ejemplo, un martes por la mañana. Toda la mañana se queda sin la parte transaccional, ¿sí? Y luego de tener esa parte transaccional completamente bloqueada e inhabilitada, inactiva, ¿sí? Lo que sucede es que pierden operatividad y luego les llega un mensaje, ¿no? Y en el mensaje les dicen, oye, si no quieres que suceda esto todas las semanas, pues páganos semanalmente $500 o un porcentaje de 0.0 algo en bitcoins, ¿sí? Entonces, esto es bastante frecuente, aunque no lo crean. No saben la cantidad de empresas que se ponen en contacto con nosotros porque ya los están extorsionando de esta forma e incluso algunas empresas ya hicieron los primeros pagos. Y claro, los extorsionadores, como se dan cuenta también de que ya tienen un poquito de ventaja porque están recibiendo el pago, muchas de las veces duplican la cantidad cuando ven de que es muy importante para la empresa esta web transaccional, ¿no? Entonces, se dan pagos mucho mayores y ahí es cuando ya hay un punto de ruptura y las empresas empiezan a buscar a alguien que les ayude. Y ahí es cuando nos contactan, ¿ok? Bueno, también se dan servicios en la parte de cibercrimen de
servicios para difamación o arruinar las vidas, como ellos le dicen, ¿no? Hacking and Life Ruining Services. Estos servicios tienen por objetivo difamar, impactar en la imagen y hacerle la vida imposible a una persona, ¿ok? Y en estos casos, esto sí es súper impactante, porque de este tipo de servicios ni siquiera los habíamos escuchado nosotros hasta que empezamos a tener gente que había sido atacada por medio de este tipo de servicios, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo de una persona del norte, ¿sí? Que nos contactó y nos dijo que le habían colgado esto en una de las redes sociales, en este caso este es de la aplicación de Tinder, ¿sí? Y le habían puesto su rostro en fotos X, ¿no? O sea, en realidad lo que hicieron fue, y les digo para que sepan un poquito, como este es el mes de la ciberseguridad, me voy a explayar, ¿eh? Entonces esto va a durar una horita, si es que no lo logran ver todo, va a estar colgado igual por video, ¿sí? Pero me voy a explayar un poquito. Lo que hacían para hacer el ataque a esta persona fue, primero, hubo una persona que es el atacante inicial, o sea, la persona que entró a estos servicios de Hacking and Life Ruining Services, lo buscó en internet, llegó a alguna página donde ofrecían este tipo de servicios. Y justamente era una compañera suya de la universidad, ¿sí? Esta chica que fue la difamada había salido con el exnovio. Supuestamente, pues eso no se hace, ¿no? Entonces, claro, esta chica estaba muy molesta, la exnovia, ¿no? Entró a estas páginas, pagó $75 y con esos $75, pues, los hackers maliciosos no hackearon la cuenta de la chica difamada, sino que hicieron un perfil falso, ¿sí? En este caso fue un chico mexicano que tenía fotos y era un chico mexicano de buena percha, ¿no? Y en este caso la agregaron, la chica aceptó, sí, aceptó la invitación de amistad en el Facebook y como no tenía las opciones de privacidad bien establecidas, se compartieron más de 500 fotos, ¿ok? Entonces los cibercriminales utilizaron estas 500 fotografías para descargarlas todas, mediante un software ubicar el rostro de la chica, ¿sí? Y con otro software recortar esos rostros y ponerlos en miles de fotos pornográficas. Lo que hace el software justamente es ver cuál es la que mejor le da, en ángulo, en posición, en textura, en luz, con el fondo que le están poniendo, ¿no? Y en este caso, pues resultaron de estas, yo supongo que ha subido, supongamos, 500 fotos y resultaron como unas 20 a 25 fotos. Y con eso armaron un perfil de Facebook adicional. Agregaron a todas las personas inicialmente con fotos normales de ella, que habían sacado de su perfil, diciendo que era un nuevo perfil, que el otro lo estaba dejando porque había sido hackeado y no sé qué cosa. Entonces la gente empezó a agregarse y de un día para otro, en la madrugada, cambiaron las fotografías por imágenes pornográficas. Y pusieron en la imagen que era una chica que ofrecía servicios de placer, ¿no? Servicios de una chica escort A1, y pusieron el teléfono fijo de su casa donde contestaba el padre. Entonces se formó, obviamente, un problemón, ¿sí? Y cuando la chica se contactó, no sabía incluso que tenía lo del Facebook, solamente que le habían colgado también en Tinder, ¿no? En la red esta de Tinder, que es una red de citas. Entonces, si se dan cuenta, o sea, se ha ampliado la parte de cibercrimen. Ahora hay no solamente los servicios estos, no solamente los actos de hackeo de los cibercriminales, sino que también se ofrecen como servicio de distintas cosas a personas que quieren realizar de repente el golpe, ¿no? Como este tipo de ejemplos. Y luego, pues, nosotros, dentro de los servicios que ofrecemos en Enjaque, tenemos uno de revisión en Deep Web, ¿no? En la cual nosotros entramos a distintas páginas, a distintos foros y distintos canales para ver si es que, si es que están vendiendo información de la organización, ¿sí? Dos, para ver si es que ya han hackeado de repente algunas de las personas de la organización. Y tres, para ver si es que están vendiendo ya incluso el acceso a la infraestructura de la organización. Porque un hacker malicioso, supongamos en el evento de que haya una empresa que quiera hackear a la competencia y entra a uno de estos foros y dice, soy la empresa A y quiero hackear a la empresa Z, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primeramente un cibercriminal? Es decir, no, ya esto se hace, no sé, cuesta $500, ¿sí? Entonces, que cuesta mucho más de 500, ¿ah? A veces lo ofrecen a 10.000, a 20.000.
¿no? Entonces, el cibercriminal va a aceptar, ¿sí? Y si es que acepta, dice, ok, hazme un pago de primero del 50%, supongamos $5,000, ¿no? Y lo primero que va a hacer, incluso antes de hackear realmente a la empresa y hacer toda una metodología de hacking completa, lo que va a realizar es lo siguiente. Va a hacer una búsqueda en Mercado Negro para ver si es que alguien ya hackeó alguna de las cuentas de correo de la empresa, a alguna de las personas que trabajan ahí, ¿sí? Pues de repente están compartiendo información también en su Dropbox, en su Mega, en lo que sea, o si es que ya hay acceso incluso a la infraestructura, ¿sí? Eso vamos a hablar más adelante en la parte de ciberespionaje corporativo, que lo voy a ver en unos minutos, ¿sí? Entonces, este es el servicio que nosotros ofrecemos, que es el de búsqueda en estas redes, y bueno, llegamos a encontrar cosas bastante impactantes, como por ejemplo bases de datos de usuarios hackeados, usuarios y contraseñas de Mega, ¿no? Estas son solamente Mega, pero Mega de personas naturales, ¿no? Mega es un servicio de almacenamiento, ¿ok? Entonces, claro, si tú entras aquí, puedes tú utilizar Mega, cambiarle la contraseña a la otra persona y tener 50 gigas ya de almacenamiento pagado durante un año de repente, ¿sí? Hasta que la persona logre recuperar su cuenta y todo. Pero hay miles de estas publicadas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es si es que tienen información importante ahí. ¿Sí? Justamente como es un dispositivo de almacenamiento, pero en la nube, ¿sí? Pues puede tener información de la empresa o puede tener información bastante sensible. En algunos casos incluso imágenes personales. ¿Okay? Entonces, este caso sería el de Mega. El otro caso es el de G Drive, ¿sí? Que en este caso son el primero era de Mega, este es de Google Drive. Y hemos encontrado pues también cosas de Dropbox, ¿no? Entonces, es bastante impactante, ¿ok? En este caso, acá son cursos de ciberseguridad que están compartidos en Google Drive, ¿sí? Pero también, solamente que no lo voy a mostrar por pantalla, pero hemos encontrado de empresas que comparten su información a través de Google Drive, incluyendo empresas peruanas, bueno, latinoamericanas, pero nos hemos fijado en la búsqueda para la parte de Perú, ¿sí? Entonces, hay eso también, VPNs, usuarios y contraseñas de VPNs, donde tú puedes con esto conseguir un anonimato y ni siquiera tener la cuenta o haber pagado por esta, ¿sí? Entonces, es bastante fuerte también los servicios de VPNs. Y voy a incluso acercar para que se pueda ver bien, mails de Perú, ¿ok? Mails de Perú. En este caso, hemos llegado a encontrar bases de datos de Gmails, de Hotmails, de Yahoo, de personas de Perú. Bueno, que tienen su información rellenada en alguna parte. Soy de Perú, vivo en Perú, resido en Perú, algo con Perú, y tenemos listados de eso, ¿ok? Y son usuarios y contraseñas. Entonces, como les digo, de repente no es necesario hackear, sino simplemente hay que buscar bien y ya tienes acceso a una parte de la empresa o tienes acceso a lo que tiene la persona, ¿sí? Por eso es que muchas veces existe esa percepción, porque varias personas me han dicho, oye, los hackers estos de Wilson son lo máximo, ¿no? Porque te hackean un correo en 10 minutos. En realidad lo que hacen es buscar en estas listas, no tienen acceso a todas las listas como tenemos nosotros en forma automatizada ya con bots, ¿no? Sino que lo hacen en una búsqueda normal, si es que lo encuentran, pues te dicen ya está, ¿sí? Y si es que no, pues envían el phishing típico de siempre. Pero eso es cuando te dan esa respuesta rápida en media hora, es porque ya lo encontraron, ¿sí? Y muchos de estos, hay incluso servicios en internet que te dan acceso a estas cuentas de correo y te dicen, pues páganos, no sé, $10 o $20, ¿sí? Que son alrededor de 60 soles. Y claro, la persona esta que está en Wilson, por ejemplo, te dice, mira, yo te cobro 100. Igual gana 40, 50 en el proceso, ¿sí? Sin haber hecho nada, solamente haciendo una búsqueda, ¿sí? Entonces, más o menos se mueve por ahí. Entonces, hemos encontrado mails de Perú y esto sí es mucho más impactante, más de 10.000 cuentas. Esto sí me pareció, bueno, a mí me pareció chévere, pero, o sea, no es tan chévere porque han hackeado como 10.000 personas de Perú y son cuentas pagadas de Spotify. ¿Sí? Entonces hay Spotify Premium, tenemos ahí, bueno, he puesto las de Spotify Free para que no sea tan, ¿sí? Pero, claro, fíjense, o sea, ya nosotros lo tenemos automatizado como para que haga la extracción, pero son miles de cuentas, y en este caso solamente de Perú, o sea, de un país, o sea, personas que utilizan Spotify, que pagan su dinero y que ya han sido hackeados a nivel de repente computadora o de celular, y con esto les han hecho una extracción de las credenciales.
De repente no solamente las de Spotify, sino también las de Mega y las de PayPal y todo lo demás. Entonces, eso es justamente lo impactante. Y también Netflix, cuentas de Netflix de Perú. Estas hemos encontrado, no miles, o sea, no como 10.000 como las de Spotify, pero sí hemos encontrado varios cientos de estas cuentas, ¿no? Y claro, de Perú. Entonces, es también gente que paga, ¿no? Que tiene el servicio premium y en algún momento les han puesto algún troyano, algo, extractor de credenciales, algo, y están ahí. Entonces, este es el mundo del cibercrimen hoy en día. O sea, ya no solamente se mueve en torno a hackear WhatsApp y las tarjetas de crédito, sino que ha evolucionado de una forma exponencial en realidad, ¿sí? Vamos a hablar ahora acerca del ciberespionaje corporativo. Simplemente para comenzar, como ya les he estado diciendo de que habían todas esas cuentas, hay que partir con la premisa de que la mayor cantidad de las contraseñas están en Internet, ¿sí? Si es que ustedes tienen, por ejemplo, no sé, diría de repente, no sé, más de un año la misma contraseña, supongamos, van por su segundo año de contraseña, o sea, con la misma contraseña, y peor aún si la repiten en varios servicios, yo les diría con cierto nivel de confianza, diría de repente al 80-90%, de que estas contraseñas están en Internet, ¿sí? De hecho, hace una semana me hicieron una entrevista en televisión, y para hacer una prueba nada más y mostrar qué tan fácil se podía encontrar estas contraseñas, una de las personas de producción me dio su correo, ¿no? Su correo personal, lo busqué y le di su contraseña, porque estaba ahí en una base de datos de las que teníamos. Y claro, se quedó sorprendido, ¿no? No puedo decir paralizado, pero sí súper sorprendido, porque vio su contraseña y dijo, oye, no te ha tardado ni 2 minutos, ¿sí? Porque claro, era solamente acceder a la base de datos, hacer la consulta y ya está. Entonces, la mayor cantidad de las contraseñas ya están. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un mercado negro detrás de esto, ¿sí? Toda esta información puede ser información personal, pero muchas veces cuando son cuentas de correo y son cuentas de redes sociales, también se puede hacer inteligencia, o sea, con análisis de Big Data, se puede hacer inteligencia sobre los negocios o sobre el lugar de trabajo donde están laborando estas personas, ¿no? Por ejemplo, si una persona trabaja en una financiera, o una persona, supongamos, trabaja en una minera, y están cerca a el cierre contable, y van a emitir sus cosas y de repente cotizan en bolsa, ¿sí? Los informes que ellos tengan de repente en su Dropbox o en su correo o en algún lugar almacenado en la nube, pues esos informes pueden ser utilizados para hacer uso de esto como información privilegiada para inversión en bolsa, para venta a la competencia, o sea, en realidad es para varias cosas, ¿sí? Entonces, se puede usar, ¿sí? Entonces, partiendo con la premisa de que se tienen ya muchas contraseñas, debemos de tener en cuenta de que hay muchas empresas masivas, como por ejemplo LinkedIn, Verizon, Deloitte, Uber, Yahoo, ¿sí? Que son empresas que son obviamente muy grandes, que tienen miles, o como el caso de LinkedIn, millones de usuarios, ¿sí? Y que al ser hackeadas y haber sufrido de una extracción de los datos de sus credenciales de usuarios y contraseñas, pues todas esas personas quedan súper vulnerables porque sus usuarios y contraseñas, uno, que hay personas que pueden entrar a ese perfil, por ejemplo al de LinkedIn, pero dos, al tener un bajo nivel de conciencia de ciberseguridad, pues lo reutilizan en distintos servicios. Entonces también venden herramientas en mercado negro que permiten a un cibercriminal comprar estas bases de datos y luego replicar ese credencial, no solamente en LinkedIn, sino probarla para cada una de las cuentas que tiene, que son millones, probarla en LinkedIn, probarla en Instagram, probarla en Facebook, en Dropbox, en Google Drive, en todos los servicios que se puede ocurrir, de forma automatizada. De tal forma que por cada persona te dirá, si es que la repite en algún lado, que tienes acceso a algún otro servicio. Son programas automatizados, simplemente los dejan ejecutar y ya está, ¿sí? Entonces, en breaches o en fugas de información como la de LinkedIn, pues se consiguieron millones de contraseñas. Creo que fueron 147 millones de contraseñas en LinkedIn. Lo de Uber, que también lo voy a ver en la parte de ciberespionaje, pero a Uber también le sacaron una base de datos y también fueron millones de contraseñas que luego aparecen en Internet. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen Uber desde hace 2 años, ¿sí? Porque hace 2 años también fue el hackeo que les hicieron, tienen Uber y en este caso no han cambiado su contraseña, ¿sí?
Entonces se puede acceder a estas bases de datos, ver la contraseña, ver su cuenta de Uber, y si adicionalmente esta contraseña la han utilizado en otro lugar, imagínense el correo de la empresa, que sería lo peor, pues también no sería raro de que puedan acceder al correo de la empresa sin que ustedes se den cuenta, ¿sí? Simplemente para tener idea de la poca percepción de ciberseguridad que tienen las personas hoy en día, este es un resumen estadístico con un análisis de frecuencia de la base de datos completa de LinkedIn que se extrajo, que fueron como 147 millones. Y fíjense, la contraseña más utilizada al día de hoy, bueno, este informe fue de finales del 2018, la contraseña más utilizada 753,000 veces fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, imaginen ustedes la cantidad de gente que hasta el día de hoy sigue utilizando una clave tan sencilla como esa. O 172,000 personas que utilizaron LinkedIn como palabra clave. O sea, sí, si estoy en LinkedIn, mi contraseña es LinkedIn. Si estoy en Facebook, mi contraseña es Facebook. Si estoy en Twitter, mi contraseña es Twitter. O sea, entonces esto nos da a saber de que el nivel o la percepción de ciberseguridad en realidad es bajísima a nivel de usuarios normales. O sea, si ya hay personas que no saben mucho de ciberseguridad, incluso siendo de sistemas o informáticas, ¿sí? Imaginen ustedes un abogado, un contador, que no ha recibido ningún tipo de capacitación. ¿Sí? Entonces, es fuerte. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de ciberespionaje. Voy a hablarles acerca de algunos ejemplos, ¿sí? Que terminaron, o sea, empezaron con esto de las contraseñas o con ataques directos y terminaron en fugas de información enormes. Y esto nos va a dar también una idea de cómo está el mundo de ciberespionaje y del cibercrimen en la actualidad, ¿no? El primer caso es el de Equifax, ¿okay? En el caso de Equifax, salió en las noticias en realidad, fueron 143 millones de registros que se fueron puestos o expuestos en Internet, en el mercado negro, porque se estaban vendiendo, y se podía ver información de estas personas, ¿sí? Se podía ver su estado financiero, cantidad de deudas, información bancaria, ranking que tenían en el sistema financiero. Entonces, todo esto estaba en el mercado negro y se podía ver para 143 millones de registros. Entonces, fue súper, súper fuerte. En realidad fue tan fuerte que el CSO, o sea, el Chief Security Officer, sí, el oficial de seguridad, y el CEO, en este caso el Chief Information Officer o oficial de seguridad de la información, ambos fueron despedidos. O sea, imagínense el nivel de importancia que tuvo el nivel de impacto que tuvo esto en la empresa, que esto es una empresa de las más grandes que hay en el planeta, ¿no? Y que fue tan grande que votaron a estas dos personas que eran de cargos altos. Y aún así fue tan fuerte el impacto que el CEO o el director general tuvo que renunciar a las 2 semanas. Fíjense, o sea, se retiró, ¿no? Fíjense el impacto que tuvo esto. Cuando se retiró, incluso hubo caída en valor de acciones y todo esto tuvo una serie de secuelas enormes, ¿sí? Y en este caso, claro, fue por un ciberataque. ¿Okay? El otro también muy famoso es el de, este ya tiene un par de años ya, que es el del SWIFT, el sistema para intercambio de divisas entre países, entre divisas. Es decir, yo puedo poner, supongamos, $1.000.000 aquí y decir que quiero que salga en yenes en Japón, ¿no? Entonces el envío se hace por distintas entidades SWIFT, que son interconectores entre los países, van cambiando la divisa y llega en yenes donde quiero que llegue, ¿ok? Entonces se hackearon el sistema SWIFT, y por ende, como tenían acceso, o bueno, tenían intrusión aparte del sistema SWIFT, empezaron a hacer intrusión en los bancos, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, ahí estoy poniendo de ejemplo, un banco ecuatoriano al que le hicieron un robo de $12 millones. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, a nivel personas naturales, claro, los impactos son personales, son contenidos, pero a nivel corporativo son enormes, ¿no? Estamos hablando de enormes al nivel de $12 millones. Entonces, es bastante fuerte. Esta es una imagen de cómo se hizo la extracción en distintos bancos con el hackeo justamente del sistema SWIFT al que se hizo intrusión en los bancos. Y si se dan cuenta, todo se fue para países donde hay un poco más de descontrol en cuanto a las finanzas a nivel gubernamental, ¿sí? Porque todo esto fue llevado a casinos. Y en los casinos ya se perdió el dinero. Fue justamente la estrategia para lavar el dinero.
¿sí? Fueron más de, creo que fueron más de 180 millones. En realidad fue un golpe muy grande para la banca, ¿sí? Y hay de todos los países, de todos los continentes. Y luego tenemos a Maersk, que tuvo una pérdida de 200 millones de dólares. O sea, fíjense, o sea, son sumas grandísimas. Maersk, no sé si saben, pero Maersk mueve un quinto de las cargas o las operaciones de carga a nivel mundial. ¿Sí? Estamos hablando de un quinto. Lo tenemos incluso aquí en Perú, ¿sí? Y de hecho, se paralizaron las operaciones cuando recibieron un ataque de ransomware que se viralizó en toda la red. Este ataque fue el de, ¿cómo se llamó? Este es NotPetya, ¿sí? Y entonces, claro, sus operaciones se paralizaron, algunas operaciones días completos y algunas incluso, algunos procesos específicos tardaron semanas en llevarse a cabo, ¿sí? En este caso, simplemente para que sepan, ellos no pagaron el rescate porque era, o sea, la cantidad de máquinas que estaban cifradas era una suma muy alta, millonaria. No pagaron eso y tuvieron la suerte de que uno de los backups no se había sincronizado, porque en realidad todos los backups también se habían cifrado, y tuvieron la suerte de que había uno, ¿sí? Creo que fue, no sé si fue en Filipinas o en Asia, que ese no se sincronizó, entonces justamente tenían como que 48 horas de backup, o sea, 48 horas antes, ¿no? Esa fue la suerte y con eso empezaron a recuperar las operaciones, primero las más importantes obviamente, y empezaron a desplegar sus medidas de respuesta a incidentes, ¿sí? Pero tuvieron una pérdida de 200 millones. ¿Okay? Entonces, se dan cuenta, son cosas fuertes. A Uber, ¿qué pasó? Ya les había dicho que les extrajeron la información, pero en este caso, Uber, claro, les sacaron la información y les mandaron un aviso a ellos mismos. O sea, les dijeron, oye, los hemos hackeado, ¿cuánto, o mejor dicho, estás dispuesto a pagar? ¿No? Porque no les dijeron, no les preguntaron un precio, sino que los cibercriminales establecieron un precio de $1 millón. Y Uber pagó. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este tipo de extorsiones, es difícil. Yo sé que la decisión corporativa es bastante difícil por el impacto mediático que puede tener, sobre todo sobre los usuarios y los accionistas, ¿no? Entonces pagaron el $1 millón, desaparecieron los cibercriminales hasta que se les acabó el dinero, y cuando otra vez pidieron el dinero, pues ya no pagaron, Uber ya no pagó, ¿sí? Tampoco es, no hay no hubo un aviso oficial de parte de Uber diciendo que había pagado el $1 millón o el $1 millón completo, no sé, pero algo pagó, ¿sí? Y en este caso, en la segunda vez que les pidieron el dinero, como no pagaron, divulgaron toda la información y la publicaron en el mercado negro. Una gran parte de las bases de datos las publicaron incluso gratis, como para sentar un precedente y que la gente tenga miedo, para que las empresas tengan miedo, ¿sí? Entonces fue también otro impacto corporativo bastante grande. Y luego pues tenemos una serie de ataques a la parte de retail, ¿sí? De import-export, e incluso también cadenas hoteleras como Marriott, ¿no? Que también le sacaron un montón, millones de registros de personas que habían hecho uso justamente de la cadena hotelera, ¿no? Tenemos Hy-Vee de la cadena esta de farmacias, Adidas, Macy's, la famosa tienda americana de Macy's, Kay Jewelers y Saks Fifth Avenue, ¿no? Entonces, bueno, y el otro es de hamburguesas, ¿cómo se llama este? Checkers, ¿sí? A todos ellos les han hecho algún tipo de extracción de información también, hackeos, ha sido bastante público, y estas son actualizadas a agosto del 2019, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no hay ningún segmento, porque incluso tenemos aquí el de retail, no hay ningún segmento que se salve, ¿sí? Y luego tenemos lo que nosotros revisamos, como les estaba mostrando en la parte anterior, ¿no? La de cibercrimen. Los canales que nosotros vemos, los canales que nosotros tenemos, a los que tenemos acceso y todo, y se hace cierto, de repente, filtrado, porque de estos canales, a veces nos invitan a otros canales, y llegamos a conversar con gente que nos dice cosas como estas, por ejemplo, ¿no? O sea, le pedíamos información sobre un cliente, y en este caso nos dice, bueno, le decimos, oye, ¿tienes la información? Me dice, sí, es correcto. Le digo, oye, ¿cuándo la vas a enviar? Y dice, oye, eres muy molestoso, aunque no pareces un federal, un FED, ¿no? Un agente federal, ¿no? FBI. Obtenemos ese tipo de respuestas y claro, nos da un enlace donde nosotros podemos descargar parte de la información
de la empresa que él nos decía que tenía acceso, que era justamente un cliente peruano, ¿no? O sea, no era cliente cuando encontramos esta información. Justamente luego, o sea, él nos llamó diciendo que había sufrido algún tipo de ataque y todo, y el servicio constaba justamente en ver si encontrábamos algo, ¿no? Entonces, pues encontramos, ¿sí? Esa es una de las conversaciones, tenemos miles de conversaciones. Fíjense esta de aquí, esta fue más potente, y esta está en español. Fue en un canal donde me parece que son hackers mexicanos, hay de todo ahí, ¿no? O sea, pero son latinoamericanos. Entonces preguntamos ahí si es que había cajas o financieras, y dijeron, sí, la otra persona tiene, ¿no? Quiet. Y él dice, claro, de tamaños y sabores. Y le decimos, oye, pero de Perú, y damos unos nombres de empresas, ¿no? Y nos muestran correos, hashes y contraseñas. Muchas en borroso, para hacernos ver de que tienen muchas cuentas, y 2 que están reveladas, ¿no? Cuando se le hicimos llegar a nuestro cliente, le dijimos, oye, mira, nos han dicho que tienen esto, confirma estos 2 correos con estas 2 contraseñas. Nos respondieron casi a los 10 minutos diciendo que era información real, ¿no? Y obviamente nos pedían ayuda en la mitigación y la respuesta al incidente, porque había que desplegar una serie de acciones para minimizar el impacto, porque ya habían sido hackeados, solamente que no lo sabían. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo luego nos dice, sí, tenemos mails y cuentas, no te olvides de los accesos, le dice la otra persona a Hunter, dice, sí, algunos servicios, todo depende de la lana, carnal. No sé, todo depende de cuánto vas a pagar, porque también tenían acceso a la infraestructura de la empresa. O sea, no solamente las cuentas, sino acceso a esta infraestructura. Entonces, eso ya representa ciberespionaje, ¿no? Y así como, y aquí ya le he puesto borroso porque esto era mucho más impactante, ¿no? Así como encontrábamos las cuentas de Mega, las cuentas de Dropbox o de Google Drive de personas naturales que podían tener información privada, fotografías o incluso información de la empresa, pues también hemos encontrado de Perú información de almacenamientos públicos como Dropbox, como OneDrive y como Google Drive, pero corporativos, o sea, de empresas, ¿sí? Y están ahí sus usuarios y contraseñas publicados en Internet a la venta en base de datos en mercado negro, ¿sí? Entonces, es bastante fuerte, ¿no? Si esto va de la mano, porque hay, claro, hay mucha gente que dice, oye, pero a mi empresa le puede pasar, de repente a mi empresa no le va a pasar porque no usamos ni Google Drive, ni OneDrive, ni Dropbox, ni Mega, ninguno de esos, ¿no? Entonces, estoy seguro, no se trata solo de eso. Fíjense lo que hemos encontrado. Estas son imágenes de algunas cositas que, en realidad, algunas son tomadas de Internet, porque no hemos querido tomarle foto directamente a lo que hemos encontrado en los clientes, pero son cosas que se encuentran en el mundo corporativo, para hacer espionaje corporativo. Imaginen ustedes que encuentren algo así en sus empresas. De repente, ni pensarían que es algo malicioso, algo, o sea, que les están robando información. Fíjense en el primer ejemplo, un tupper. Estos son tuppers de los que venden acá, tuppers tipo tupper de Perú, ¿no? Y si se fijan, tiene una unidad ahí, no sabemos si es que ese es un Raspberry Pi o algo, parece, ¿sí? Pero tiene ahí el microcomponente y un dispositivo de almacenamiento de 2 teras, ¿sí? En este de 2 teras, pues se guardaba toda la información de red que iba captando este dispositivo. O sea, en este dispositivo fue plantado en la red corporativa interna para que recoja todo el flujo de datos durante un tiempo, ¿sí? Y luego lo sacaba por Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, iba almacenando todo eso en esos 2 teras. Entonces, fíjense lo que había. Esto es un Raspberry Pi, ¿sí? Que estaba conectado a la energía con un cargador de estos de celular Samsung, ¿sí? Y este Raspberry Pi tenía la particularidad de que tenía adicionalmente, o sea, primero que tiene un adaptador de red, que es el del cable verde que ustedes ven ahí, que está conectado para la red local. Luego tiene un Wi-Fi, una antena Wi-Fi de internet inalámbrico, para conectarse al Wi-Fi de la empresa también. Pero luego tiene un tercer dispositivo de red, que es la antena alfa que ustedes ven ahí, para sacar toda esa información fuera de la empresa. O sea, capta toda la información cableada y no cableada de la empresa y luego la saca a través de la alfa hacia afuera. Le pone una antena un poco más robusta para que pueda alcanzar por lo menos hasta el perímetro de la empresa físico, ¿sí? Y luego lo que pasaba era que seguramente iba alguna persona en un auto con una antena,
lunas polarizadas a sacar toda la información que iba recabando este dispositivo o a realizar ataques más complejos, ¿sí? Porque ya estaban dentro de la red. Esto es uno de los incidentes que han ocurrido y que se están llevando a cabo aquí en Perú. Entonces, son cosas bien potentes, ¿sí? Fíjense este de aquí. Claro, quedó como el de la derecha, ¿no? O sea, esta es la parte que no es visible. Si se dan cuenta, tiene velcro y lo ponen junto a la pared. Nadie se daría cuenta de que hay algo ahí, ¿sí? Y sobre todo si es que está debajo de un escritorio donde fue encontrado, ¿sí? Y esto tiene tanto Raspberry Pi como Arduino con una batería como para durar y tener autosuficiencia sin tener ningún cable conectado, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas tienen el objetivo específico de obtener información de la empresa, obtener información sensible, obviamente, ¿sí? Bueno, este fue encontrado, se encontró en un data center, o sea, súper conectado y hasta etiquetado, pero nunca se supo quién lo había puesto. Y luego nadie dijo qué habían hecho, ¿no? O sea, quién lo había hecho. Y nosotros, bueno, nos llamaron justamente en la empresa para hacer una informática forense de eso, ¿no? Y uno de los que hicimos informática forense, este es de lo que tenemos ahí en la oficina. Fíjense, para que tengan una idea del tamaño, ¿no? Del Raspberry Pi. Es más pequeña que el mouse, ¿sí? Entonces, es difícil de percibirse o de verse si es que se puede, por lo menos mínimamente, tener la intención de ocultarlo, ¿ok? Entonces, son ejemplos reales de ciberespionaje de cosas en Perú, ¿sí? Eso es lo que se da en ciberespionaje corporativo, ¿sí? Fíjense cómo hemos pasado de cibercrimen, que antes era solamente dos cositas, tarjetas, cuentas, cómo ha evolucionado el cibercrimen y ahora cómo está siendo aplicado también esa parte de cibercrimen para el espionaje corporativo y para la venta de esta información como espionaje industrial, ¿sí? Porque esta información o es explotada, ¿sí? Le sacan el jugo los mismos hackers, otras mafias o incluso la competencia directa. Porque hay gente, hay empresas, incluso peruanas, que entran a estos canales y dicen, oye, yo quiero información de tal empresa, ¿cuánto me cuesta? Sí, entonces, tampoco crean de que no hay empresas que van a querer atacarles si es que están en un ambiente bastante corporativo, ¿no? Competitivo, perdón. Y bueno, el tema siguiente es el de ciberguerra, ¿sí? En este caso, los gobiernos, y esto ya no es ninguna novedad, los gobiernos están preparando cibersoldados porque ya el ciberespacio ha sido admitido, ¿no? Ya como un ámbito militar, un dominio militar. Entonces, antes era pues tierra, agua, aire, espacio y ahora ciberespacio. Lo que quiere decir que un acto de ciberguerra, o sea, un acto de, por ejemplo, un hackeo, puede ser respondido por cualquiera de los ámbitos. O sea, no necesariamente te atacan con ciberguerra y respondes con ciberguerra. De hecho, ya sucedió, creo que esto ha sido Israel con Hamas, me parece, no lo recuerdo bien, que hicieron un ataque a Israel, un ciberataque, y este respondió cinéticamente. O sea, mandó aviones y bombardeó un edificio entero, donde supuestamente estaban localizados los hackers, ¿no? Entonces, ya hay facciones o unidades especializadas de ciberdefensa que tienen por objetivo, obviamente, defender la red telemática en este caso, la soberanía, ¿no? La soberanía telemática del país, pero también tener capacidades de ataque, como en cualquier otro de los dominios, ¿no? Entonces, ya para esto se han empezado a hacer distintas operaciones, ¿no? Por estos grupos especializados. Estos grupos no es que levantan la mano y dicen, sí, nosotros somos el Equation Group y somos de Estados Unidos. No, no lo dicen públicamente. Solamente que las empresas investigadoras de ciberseguridad y antivirus, sobre todo, como Kaspersky en este caso, por las formas de ataque y por las víctimas que tienen, o sea, a quienes están focalizados los ataques, pues pueden presumir quiénes son los atacantes. En este caso, ya por un análisis geopolítico, ¿no? Se ve de que Equation Group podría ser de Estados Unidos, ¿no? Y en este caso, este grupo de cibersoldados tiene por objetivo hackear dispositivos, o sea, máquinas de los países que no son aliados o de los que quiere sacar información, ¿ok? Porque en este caso, el objetivo es la información.
Entonces, el Equation Group, si se dan cuenta, tiene distintos niveles de infección alta, media y baja a distintos países. En la tasa de infección baja está Perú, o sea, pero cuando me refiero a tasa de infección baja, no me refiero a que son 5 máquinas, sino que en vez de ser 1.500, son 100 o 200. Y no son 100 o 200 de cabinas, son de ministerios, de consulados, de organizaciones estatales, información, bolsa, ¿no? Entonces, que provean información para toma de decisiones en geopolítica, ¿sí? A ese nivel, ¿ok? Entonces, hay ese que es el de Estados Unidos, presuntamente de Estados Unidos. Luego está el grupo Lazarus, que es de Corea del Norte, que tiene también un montón de récords en su haber, ¿sí? Incluyendo ataques también a Latinoamérica y Perú, ¿sí? Solamente que los de Perú, claro, no son confirmados porque no se les ha hecho tan públicos, pero nosotros como empresa sabemos de que muchos de ellos sí han sido ataques direccionados desde Corea. Y en este caso, bueno, es Corea del Norte, ¿sí? Por si acaso, el grupo Lazarus. Y tienen ataques incluso a Estados Unidos, a empresas enormes como por ejemplo Sony, ¿ok? Entonces, también tienen un montón de acciones. Luego está el grupo APT-28, APT-29, que son grupos rusos, ¿sí? Y que ellos incluso tienen ya formas de metodologías de ataque, de intrusión. O sea, de esto puedo hablarles yo un montón, porque incluso tengo presentaciones solamente de ciberguerra, de forma de ataque, forma de análisis, reconocimiento de esto. En realidad es bastante interesante, porque han hecho ya casi una metodología comprobada, ¿no? Que están obviamente mejorando con el tiempo. También, obviamente, tienen ataques a los principales puntos de interés del país, ¿no? En este caso, Estados Unidos, Polonia, Alemania, Viena, Ucrania, Francia, Rusia, Pakistán y Kirguistán, ¿sí? Entre otros. Estos son del APT-28, pero también hay otra unidad que es el APT-29, ¿sí? Entonces, incluso, claro, hay algunos que atacan con exploits, o sea, explotando vulnerabilidades, y otros que atacan con ingeniería social. Por eso les digo que ya han empezado a separarse por facciones o por unidades, y que estas tienen distintos métodos de ataque y distintas formas de extracción de la información. Eso me parece bastante potente para un país. Por eso es que está dentro de las potencias en ciberguerra, ¿no? En cuanto a ciberarmas y todo. Estados Unidos, China, claro, Rusia, Israel, muy cerquita también Corea y estos, ¿no? Entonces, o sea, esas son potencias, ¿ok? Y lo que hacen es hacer sus armas y venderlas a otros países. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estos países que desarrollan estas armas nunca venden su versión final. O sea, si tienen la versión 2019, te venderán la 2017. Y muy probablemente también saben de qué pie cojea, ¿no? O sea, cuál sería la vulnerabilidad o la forma de tener ese tipo de ataques. Bueno, es un juego de tirijala, ¿no? Luego tenemos el APT-1, que es el grupo de China. Discúlpenme un momentito. Okay. Luego tenemos el APT-1, que es el de China, que tiene también objetivos variados a nivel mundial, ¿sí? Ellos han sido de los... Se llama el APT-1 porque es de los primeros que aparecieron, ¿ok? Junto al de Equation Group, ¿no? Y también tenemos una unidad en Latinoamérica, porque si se dan cuenta, he estado viendo Mundo, ¿sí? Pero Latinoamérica precisamente tiene Machete, ¿sí? Que es una campaña que se dice que es de origen brasilero, ¿sí? Y que tiene código en español, ¿sí? Y como víctimas tiene principalmente Ecuador, Colombia, Venezuela y Rusia, ¿sí? Fíjense que Perú también aparece ahí. O sea, en realidad nosotros aparecemos como víctimas u objetivos en distintas campañas de distintos países, porque estamos en la agenda de distintos países, ¿sí? Entonces, no se crean que solamente nos pueden atacar en caso de organizaciones gubernamentales. No solamente hay que preocuparse de los ataques por cibercriminales, sino también de aquellos ataques gubernamentales, porque estos incluso pueden terminar en hackeos, o sea, de gran nivel, ¿no? Por ejemplo, a ver, Adair, mi pantalla es que no está con recuadro verde, está con azul. ¿Se está compartiendo? ¿Sí, no? Chévere, gracias. Disculpe, solamente quería confirmar porque me ha cambiado el color del marco. Ok, entonces, esto puede terminar en hackeos súper grandes, ¿no? Fíjense cómo incluso hubo un hackeo a la NSA, la National Security Agency, que tenía a su unidad de
de cibersoldados, que es el Equation Group, y este fue hackeado presuntamente por los rusos. ¿Sí? El grupo que se hacía llamar, bueno, no se hacía llamar, sino que fue tildado como Shadow Security Brokers, ¿sí? Y ellos lo que hicieron fue hackear a algunas de las cuentas de almacenamiento de la NSA, infraestructura que tenían en la nube, y pusieron al descubierto varias de las herramientas y metodologías, documentos que ellos tenían en la nube, donde incluso aparecían documentos muy confidenciales, herramientas súper confidenciales de extracción de información y de explotación a distintos niveles, ¿no? En distintos sistemas operativos. Entonces fue algo bastante potente. ¿Sí? Bueno, estoy repitiendo potente creo que muchas veces, pero sí, es que de verdad es algo que, bueno, deja en realidad a uno admirado de cómo ha evolucionado esto en los últimos años, ¿no? En cuanto a ciberguerra también, esto podría ser parte de espionaje corporativo, si es que lo vemos desde el punto de vista de un hospital de repente privado, pero ustedes pónganse a pensar de que en algún momento todos los hospitales de un país queden hackeados y no se puede hacer uso de las máquinas. ¿Sí? Aquí les tengo dos experiencias. Uno, cuando hubo el ataque de WannaCry, ¿sí? Que fue el ataque que se hizo a Movistar en España, ¿sí? Y que también tuvo impacto en algunos hospitales en Reino Unido, en Inglaterra. Y en este caso, lo que pasó fue que si ustedes se ponen a pensar en un hospital, cuando tienen acceso a las bases de datos o cuando en este caso se cifraron, pierden control de muchas de las cosas de sus procedimientos clínicos, médicos, ¿no? Porque ustedes imaginen de que van a entrar a una operación y no hay información sobre el tipo de sangre. O sea, no pueden operar. Y si la operación es de alto riesgo y es completamente necesaria, crítica, se están manejando ciegos, ¿sí? Porque no tienen la información necesaria. Ahora, ustedes imaginen de que, claro, esto fue un ataque en el cual se hizo, en este caso, cifrado de la información, secuestro de información con el WannaCry, ¿sí? O sea, hubo un ataque de ransomware, tipo ransomware. Pero ustedes imaginen de que hackean un hospital y no hay ningún tipo de cifrado de la información, sino que se llega a tener acceso a la base de datos y luego se cambian los datos, o sea, envenenamiento de datos. Eso de repente es hasta peor. Porque imaginen de que se cambia el tipo de sangre. Entra la persona a la operación, está todo disponible, la información está disponible, pero es información que ha sido envenenada. Y luego imaginen, claro, de que le dan otro tipo de sangre a la persona y se muere. Se muere. ¿Sí? Entonces, puede tener un alcance de ciberguerra muy grande. O sea, sin detonar una bomba, está teniendo un impacto sobre vidas humanas en forma masiva. ¿Sí? Luego también hubo una tubería de gas turca, ¿sí? Y en este caso entraron por la red de las cámaras. O sea, las cámaras web estaban expuestas en sistemas tipo Shodan, entraron a través de eso, compartían la misma red informática con otros aparatos, entraron luego a eso, se apagaron algunas alarmas y subieron la presión de uno de los dispositivos, de uno de los PLCs que controlaban justamente una parte de la tubería, y esta explotó. Gracias a Dios de que no había personas presentes, porque si no hubiese tenido como impacto directo vidas humanas. ¿Sí? Esto ha sucedido ya, esto fue en 2018, ¿ok? Y luego tenemos también el apagón que hubo en Ucrania, ¿sí? Y esto me parece que ha sido este año, donde como 200.000 personas se quedaron sin luz justamente por un ciberataque. ¿Sí? Entonces, aquí estamos ya hablando de infraestructuras críticas que son impactadas, como lo son de repente agua, luz, combustible, ¿no? En algunos países, calefacción, ¿no? Ustedes imaginen en un invierno que hackeen el sistema de gas y no hay calefacción en las viviendas. Y están en un invierno, no sé, 15 bajo cero, 20 bajo cero. ¿Sí? Entonces, es algo que impacta ya no solamente a nivel procesos tipo negocio, no impacta a personas a su información sensible, sino ya tiene un impacto en vidas humanas, en sociedad, pérdida de la seguridad nacional. ¿Ok? Por eso es que es tomado como ciberguerra. Luego el otro ataque que fue el de Asus. Si ustedes tienen una máquina Asus, formatenla por si acasito. Disculpen. Lo que pasa es de que hackearon a la misma empresa Asus y le cambiaron el programita de Live Update, Asus Live Update, que es el programa que se utiliza para hacer actualizaciones de los componentes de Asus.
Entonces, la máquina, cuando ustedes se las dan de tienda, trae esta aplicación que lo que hace es buscar actualizaciones de los drivers y los actualiza y entonces mantiene el mejor funcionamiento en su mejor punto, ¿sí? El de la máquina. Y, claro, hackearon a Asus y troyanizaron, le metieron código para troyanizar esa aplicación. Entonces, cuando se hizo la actualización en las máquinas, muchas de ellas, millones de máquinas quedaron comprometidas. Eso sí es recontra fuerte, ¿sí? Y, claro, pónganse a pensar de que luego de eso hacen minería de datos, o sea, análisis con Big Data. Tienen millones de máquinas, entonces empiezan a decir, oye, si es que una persona tiene en su máquina muchas veces repetidas las búsquedas, no sé, acitromicina, Panadol, inyectable, cosas así, entonces es médico, lo pones en una base de datos de médicos. Luego, trata de captar la firma en sus correos para saber en qué empresa trabaja, cuál es su cargo y cuál es su nombre. Empieza a recolectar tarjetas de crédito. Empieza a ver si es que dice palabras como, no sé, inversión, Nasdaq, Bloomberg, no sé, ¿sí? Entonces, es de finanzas, ¿sí? Entonces, según las palabras que tiene, según la navegación, según el comportamiento que tiene como usuario, lo pueden categorizar y luego explotar toda esa información para obtener más información y más acceso a intrusión a ciertas cosas de esta persona, como incluso de repente el lugar de trabajo, ¿sí? O en el país, si es que trabaja en una organización gubernamental, ¿sí? Entonces, ahí en realidad la gama de acciones que se puede hacer una vez que se tiene millones de personas hackeadas es enorme. Y este es un caso de hace unos días, en realidad no sé si tendrá 3 o 4 días, menos de una semana, que hay un grupo denominado APT41, que es de China, que dice que, bueno, se dice que ha hackeado TeamViewer, ¿sí? Entonces, claro, en este caso pueden ser dos opciones. O se hackeó el código fuente como lo de Asus Live Update, ¿sí? Y todas las personas que descargaron el TeamViewer o que lo tienen actualizado con esa versión tienen un bicho ya. O se encontró una vulnerabilidad que se explota masivamente, porque son millones de personas que utilizan TeamViewer, ¿sí? Entonces, esto ya es tomado como eso, intrusión masiva, ¿no? Es una vista pequeña de control de masas, ¿ok? Ahora, en el caso de ciberguerra no podemos olvidar el caso, por ejemplo, de el hackeo al correo de Hillary Clinton. O sea, puede llegar incluso al punto de tratar de influir o guiar las elecciones de un país. Porque ustedes recuerden de que hackearon el correo de Hillary Clinton, luego hicieron justamente la publicación de sus correos un par de semanas antes de las votaciones, Hillary Clinton estaba ganando, y publicaron ciertos correos sobre el Partido Demócrata y sobre lo que ella hablaba en los correos, y justamente pues hubo una oposición bastante fuerte al contenido de los correos y mucha gente se pasó de bando al partido de Donald Trump. Y como ya saben, Donald Trump ganó las elecciones. Entonces, puede llegar incluso a hacerse o a tener control, o por lo menos un impacto bastante grande, en las elecciones de un país. Por eso ya es denominado como ciberguerra, el ámbito de ciberguerra, ¿ok? O la categoría de ciberguerra. Eso es en la actualidad, ¿no? Todo lo que les he podido ya resumir en esos 3 aspectos. Pues ustedes me dirán si es que es importante o no. Sí, o sea, después de todo lo que les he contado, no creo que haya alguna persona que esté conectada ahora o viéndonos que diga que esto no es importante. Porque de hecho incluso ya hay rankings mundiales. Esta es el ranking de gobierno electrónico de Estonia, ¿sí? Ellos están en segundo lugar. Este es el ranking del índice de ciberseguridad nacional, o sea, qué tan ciberseguro está un país. Esos son los 10 primeros puestos. Fíjense cómo está Estonia en el segundo, España en el tercero, Alemania en el 10º, ¿sí? Ahora, también hay que ver que Estonia está en el segundo porque es un país más pequeño, tiene menos cantidad de infraestructura, entonces, por ende, ha podido mejorar la ciberseguridad más rápido, porque tiene menos cosas que asegurar. Pero se ha hecho una inversión tremenda. Sí, eso hay que reconocerlo. Y un esfuerzo también que ya tiene una historia desde el ataque de Rusia hacia Estonia, ¿no? Entonces tuvieron ya un ciberataque, uno de los primeros ciberataques ya catalogados como acto de ciberguerra, incluso cuando no estaba establecido como soberanía, perdón, como ámbito militar, ¿sí? El ciberespacio, y por eso es que decidieron, como tenían tanta infraestructura electrónica a nivel gubernamental y a nivel ciudadano, pues decidieron asegurarlo y mejorar su índice de ciberseguridad. De hecho, ellos tienen este ranking mundial, donde Perú está en el puesto número 66. O sea, fíjense, estamos por debajo de Turquía, Albania, Zambia, esos son de África, ¿no? Zambia, Benín, Nigeria, Tailandia, Kazajistán,
Brasil está en el 55, 54 está Colombia. ¿Sí? Entonces, puesto 66 es bastante bajito. ¿Sí? Por esos niveles bajos de ciberseguridad es que muchos de los ciberatacantes que hemos hablado, ya sea de ciberespionaje o de cibercrimen, muchos de esos atacantes prefieren atacar a países que no están tan asegurados, pero que sí cuentan con infraestructura tecnológica. En Perú, como hemos tenido un avance tecnológico bastante fuerte por la economía bastante fluida que hubo en los años anteriores, como hubo mucha inversión para hacer crecimiento de industria, de empresas, ¿sí? Y ese crecimiento tiene que venir de la mano de infraestructura, pues se avanzó mucho en infraestructura. Sí, se implementó mucho y crecieron muchas empresas, pero no hubo el mismo crecimiento en el aspecto de ciberseguridad. Por eso es que hay mucha infraestructura, poca ciberseguridad, y es un pedazo bastante apetitoso para los cibercriminales para explotarlo y hacer los ataques, ¿no? Obviamente sacar el jugo a eso. Entonces, claro, lo que yo siempre recomiendo es tener una visión bastante completa, teniendo en cuenta, a mí me gusta siempre hablar de los modelos de OSI, que son los modelos en los cuales se intercomunican dos dispositivos a través de Internet, los modelos de OSI o de TCP/IP, que están mostrados aquí en las dos primeras columnas, sí, la de OSI y la de TCP. Para cada capa de OSI existe una forma de ataque, que es la que está en la tercera columna, ¿sí? Los ataques posibles. Para cada capa de OSI existe una o más formas de ataque. Y también existe una o más formas de asegurar, que es la última columna, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que un solo dispositivo no nos va a salvar el día, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces se acercan, por ejemplo, vendedores de empresas de seguridad, ¿no? Y le dicen, mira, lo que tú necesitas es un UTM. Y este UTM te va... Con eso estás súper, recontra, hiper, archi seguro, ¿sí? En estos casos, ¿qué sucede? Que... claro, la empresa implementa el UTM funciona, protege lo que debería de proteger, pero de repente solamente te captura o te protege no sé, en las capas de red, hombre en el medio, capa 3, capa de transporte 4 y la 5, ¿sí? Tú compraste el aparato de $40,000, piensas que está súper seguro, y luego te atacan con una inyección SQL. Y dices, oye, pero ¿no tenía el dispositivo que atrapaba a los superatacantes? Cuando te hacen ataques de la capa 3, 4, 5, sí. Pero si te hacen una capa de aplicación a la página web, no tienes un WAF, por ejemplo, un Web Application Firewall, o no tienes establecida una metodología de desarrollo seguro en la empresa, pues te van a atacar y te van a sacar toda la base de datos. Y lo peor es que luego tienen que, las empresas, cuando sucede esto, tienen sus áreas de ciberseguridad o sus áreas de seguridad de la información, áreas de TI, y luego tienen que reportar al directorio de que acaban de ser hackeados y que el año pasado han comprado un dispositivo de $40,000. ¿Sí? Entonces, no vale ver las cosas desde un punto muy arrinconado o muy pequeñito. Siempre hay que ver las cosas de forma holística. Y por eso es que nosotros, cuando hacemos los servicios de aseguramiento, no empezamos directamente a asegurar. Siempre tiene que pasarse por una fase de diagnóstico, ¿sí? La diapositiva o la imagen que ustedes ven acá corresponde a parte de la metodología que aplicamos, que es la de Security in Depth, o sea, seguridad por profundidad, ¿sí? Y en este caso toma, obviamente, todas las capas, incluyendo la capa privada y la capa de nube pública, o sea, nube privada y nube pública, porque ya no todo, hoy en día no todo se tiene dentro de la empresa. Antes sí, entonces antes era solamente la parte que estaba en colores, ¿sí? Pero ahora como se tiene también uso de nube pública para almacenamiento, gestión, N cosas, ¿sí? Y parte de nube privada también para tener conectividad con trabajadores, por ejemplo, que trabajan desde casa o que trabajan fuera de oficina, pues esas partes también hay que protegerlas. Si no se tiene un enfoque holístico, un enfoque completo, macro de todo esto, a nivel de procesos, tecnologías y personas, no se puede asegurar, ¿ok? Recordemos que hoy en día está tan de moda el término de transformación digital, todo el mundo quiere aplicar transformación digital, pero si no lo haces con ciberseguridad en mano, en la mente, no va a resultar, o es más, vas a incrementar el riesgo organizacional, ¿ok? Nosotros lo que hacemos es seguir una metodología que es la propuesta por el NIST, el National Institute of Standards, ¿no? On Technology, el Instituto Nacional de Tecnologías y Estándares de Estados Unidos, ¿sí? Que propone, o bueno, ya propuso desde hace varios años, el Cybersecurity Framework, que es un marco de ciberseguridad en 5 etapas. ¿Okay? Primero lo que obviamente predican ellos dentro de la metodología es que lo primero que tienes que hacer es identificar las amenazas, ¿okay?
identificar cuáles van a ser esos ataques que te pueden hacer, luego protegerte de estos. Como no puedes protegerte al 100% porque eso es imposible, van a haber ataques y algunos van a ser exitosos, tienes que ser capaz de detectar estos ataques y una vez que los detectes, pues tienes que tomar las medidas de respuestas apropiadas. ¿Para qué? Para mitigar el ataque, pararlo y luego recuperarte, ¿sí? Para retomar otra vez el estado inicial, ese nivel de resiliencia que muchos le dicen. Entonces, en esas 5 fases es como nosotros dividimos los servicios que ofrecemos. Siempre se empieza por los niveles de identificación o los niveles de diagnóstico, como solemos decirle, en el cual se le dice al cliente, o sea, hay que identificar primero cuál es tu estado de ciberseguridad, cómo estás en el gobierno de la ciberseguridad. ¿Tienes ciertos procesos implementados? ¿Tienes, además de los procedimientos, tienes gente capacitada? ¿Tienes las tecnologías? ¿Cómo estás? O sea, es una auditoría, ¿no? O en algunos de los casos se empieza también por el ethical hacking, que es para descubrir ya puntos que están quemándose. O sea, ¿qué cosas te pueden explotar mañana, en la mano? ¿Sí? O sea, ¿qué cosas un atacante podría hackear en tu infraestructura directamente? ¿Cómo te podrían sacar la información esta semana? Entonces, eso se ve mediante un servicio de ethical hacking en el cual se revelan estas vulnerabilidades críticas que hay que parchar en los siguientes 6 meses y de ahí se suele hacer una auditoría de ciberseguridad en la cual se ve el diagnóstico, se ve el segmento en el que trabaja la empresa, el tamaño de la empresa y se ofrece un plan director. Es decir, una línea estratégica de las medidas y proyectos que se tienen que hacer para incrementar el nivel de ciberseguridad, mitigar los riesgos y mejorar los procesos alineados al negocio, obviamente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les quería decir el día de hoy. ¿Okay? Espero que la charla haya sido de su agrado. Y recuerden que pueden contactarnos a través de la página web, a través de la página, del correo de informes, o ese es el teléfono corporativo en el cual pueden hacernos llamadas. Pueden también agregarme a las redes sociales, ¿no? @gapsitus para el Twitter, o agregarnos en la página de Facebook, que es facebook.com/enjaque. ¿Ok? Espero les haya gustado y bueno, nos vemos. Recuerden que por ser el mes de la ciberseguridad, vamos a hacer estas charlas. Nos quedan dos miércoles más. El siguiente miércoles es a través de Facebook Live nada más, donde vamos a hacer una charla técnica sobre ataques a una página web y web services. Esta se va a dar como la de la semana pasada. Si no la han visto, la de la semana pasada está en YouTube, está en la página de Facebook Live también, en la página de Facebook, perdón. Y la siguiente semana, ¿sí? Nos toca una charla como la de hoy, que es un poquito más orientada a corporativo, ¿ok? Donde hablaré de las nuevas tecnologías, el cambio de paradigma que hay con esas nuevas tecnologías, con la innovación tecnológica, innovación digital o la transformación digital que muchas empresas quieren aplicar, ¿sí? Y la consecuencia que tiene eso o el impacto que tiene en la ciberseguridad, ¿sí? Pues entonces, muchas gracias por vernos, espero les haya gustado y chao, nos vemos.